Güey, vamos meternos a fondo con un plan que está dando mucho que falar en Asturias. El Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la ciudad residencial de Perlora. Un tema clave, sí señor. Para no perder detalles de tus resúmenes, recordavos, hay que estar suscrito a la canal de YouTube Asturias 24 horas y activar la campanita para avisarte cuando hay vídeo nuevo. No escacéis suscríbete. Queda claro. Otra parte importante de cualquier plan urbanístico son las cesiones al concello, que parte del terreno de Perlora pasa a ser público, del concello de Carreño. Ye una cesión significativa, ¿eh? Cédense gratuitamente al concello los terrenos necesarios para crear les nuevas zonas verdes públicas, les DOT ZV. Las que comentabas antes. Sí. Tamé el selua para el aparcamiento público nuevo del sur d'Hotelel, la parcela de reserva para equipamientos d'OTR y, por supuesto, el propio vial nuevo del sur, que será de titularidad pública. ¿El vial también? Sí. En total, si sumamos todo eso, incluyendo la superficie de los viales cedidos, son más de 35.000 metros cuadrados de suelo que pasan a ser públicos. Más de 3,5 hectáreas. No está mal. No, no. A más de esta cesión de suelo, la Llei urbanística obliga a ceder al ayuntamiento el equivalente al 10% del aumento del aprovechamiento urbanístico. El 10% de lo que se construye de más. Exacto. En este caso, ese 10% no se paga en dinero, sino que se materializa en edificabilidad. Concretamente, van a poder construirse unos 2.000 metros cuadrados en las parcelas AT12 y AT13, que también se ceden al concello. O sea que el ayuntamiento recibe suelo y también derecho a construir en 2 parcelas. Justo. Asina el concello recibe no solo suelo público, sino también la posibilidad de construir algún edificio para uso público en esas parcelas cedidas. Interesante fórmula. Falando de construir, ¿cuánto se va a poder construir en total en Perlora con este plan? Porque ese es otro de los puntos calientes, la edificabilidad. Pues mira, el plan fija una edificabilidad máxima de 0,20 metros cuadrados construidos por cada metro cuadrado de suelo neto de la parcela. 0,20. ¿Eso es mucho o poco? Bueno, es un parámetro técnico, pero para hacernos una idea, es un poco menos que el máximo de 0,25 que permitía el Plan General de Ordenación, el PGO, la norma urbanística principal del concello que estaba vigente antes para esta zona. Algo menos que antes. Pero, y esto es importante, ya un aumento considerable respecto a lo que hay construido ahora mesmamente, que ronda un coeficiente de 0,08. Ah, o sea, más del doble de lo que hay ahora construido. Sí, potencialmente sí. Si se agotara toda esa edificabilidad permitida, ese 0,20, podríase llegar a construir en todo el complejo unos 48.300 metros cuadrados. Casi 50.000 metros cuadrados. Es decir, bastante más de lo que hay, pero menos de lo que teóricamente permitía la norma general anterior. Intenta ser un punto medio para permitir la viabilidad económica de la reforma sin densificar excesivamente. Un equilibrio delicado, supongo. Sin duda. Estando necá en la costa y siendo un sitio con tanta historia y paisaje, ¿cómo se cubre el medio ambiente y el patrimonio cultural? Que no es poco lo que hay que proteger. Desde el punto de vista ambiental, el plan tiene en cuenta la flora y la fauna. Y es verdad que Perlora es una zona muy ajardinada, no un espacio natural prístino. No es monte salvaje, claro. Pero sí que hay ejemplares de árboles protegidos. Encontráronse encines, quercusilex y un texu, Taxus baccata, que son especies catalogadas como de interés especial en Asturias. Encina y tejo. Si se falla alguna actuación cerca de ellos, hay que cumplir con sus planes de manejo específicos. El plan no afecta directamente a espacios protegidos de la Red de Natura 2000, los LIC o SEPA. No toca Red Natura. No directamente, pero sí está muy cerca de cantiles que tienen vegetación pervaliosa, y eso obliga a tener cuidado para no afectarlos. Hay que controlar escorrentías, evitar vertidos, lo típico en zonas costeras. En cuanto al paisaje, el objetivo repetido llega al tener esa esencia de ciudad-jardín. ¿Cómo? Pues intentando integrar bien las nuevas edificaciones que se fagan, conservando los árboles importantes, usando materiales que no desentonen con el entorno. Integración paisajística. El propio ayugamiento del vial nuevo, por ejemplo, que se falla al sur, fuera del núcleo visual principal de la ciudad residencial, busca minimizar el impacto paisajístico. Y el patrimonio cultural, más allá de las casas que ya comentamos, recepción, iglesia, chalés tipo, ¿hay algo más? Sí, a más de los edificios que están dentro del propio recinto de Perlora, hay que tener mucho cuidado con un elemento patrimonial que está justo pegado a la costa, el puerto de Entrellusa. Entrellusa. Sí, es un yacimiento arqueológico protegido, créese que un antiguo puerto ballenero medieval o moderno. Anda, un puerto ballenero. Eso se cree. Cualquier obra que se fagan en las zonas más cercanas a la costa tiene que tomar medidas para no estropear este patrimonio arqueológico.
Está claramente señalado en los documentos. Hay que hacer catas, seguimiento arqueológico si se remueve tierra cerca. Lógico, la movilidad. Eterna cuestión en Perlora, sobre todo el verano, con esplayas a tope. ¿Qué problemas detecta el Plan Abora y qué soluciones propone? Los problemas actuales son bastante conocidos por todos, ¿verdad? Demasiados coches circulando pel interior, poco espacio seguro para los peatones en dellos puntos, accesos que se colapsen en días punta y aparcamientos que enchen rápido. El caos veraniego, sí. Hay que decir que en los últimos años ya se tomaron delles medidas paliativas, como poner un control de aforo para coches en verano o habilitar el aparcamiento grande donde estaba la residencia vieja, que da el que alivió la presión interior. Algo se hizo, sí. ¿Y con el plan nuevo? Si se supone que va a haber más actividad turística, ¿cómo se piensa gestionar esa mayor demanda de movilidad? El plan parte de la base de que efectivamente habrá un aumento importante de visitas, calculando que podrían llegar a cerca de 7.000 viajes diarios en temporada alta si todo el complejo tuviera pleno rendimiento. 7.000 viajes diarios. Uf. Sí, es una estimación alta. Para gestionar esto, la estrategia es clara y ya la fuimos comentando. Dentro de Perlora, prioridad absoluta para el peatón y la bicicleta. Les calles interiores serán fundamentalmente para pasear. Menos coches dentro. Y los coches, pues para eso creas el Vial Nuevo del Sur, con su gran aparcamiento asociado de 230 plazas. La idea es que este aparcamiento absorba buena parte de la demanda, sobre todo de los visitantes de día que van a las playas. El parking disuasorio, digamos. Algo así. Además, mellórense les conexiones con el exterior y con el aparcamiento de Carranques. Va a ser fundamental, dicen los documentos, una gestión flexible del tráfico y el aparcamiento, distinta en verano que en invierno. Adaptarse a la temporada. Y un punto a favor muy importante que tiene Perlora ya es su excelente conexión con transporte público. La estación de tren, la antigua FEBE, ahora Renfe Anchométrico, está pegada. Está al lado. Y hay parada de autobús cerca en la carretera general. Fomentar el uso del tren y el bus será clave para el éxito del modelo. Habrá que potenciarlo, claro. Es interesante saber que antes de llegar a esta propuesta final estudiáronse alternativas. Básicamente, valoráronse dos caminos. Sí. ¿Cuáles? La primera, la alternativa cero, y era non facer nada, deixar Perlora como ta ahora, col plan viejo y las normas generales. La opción de no tocar nada. Exacto. Refugóse esta opción porque concluyeron que significaba perpetuar el deterioro progresivo. No se podría intervenir los edificios en ruina ni para arreglarlos ni para tirarlos, con lo que el peligro seguiría. Seguiría cayendo. Nun se podrían definir usos modernos y nun se aprovecharía el potencial del sitio. La conservación sería solo teórica, porque la realidad es que Perlora seguiría cayendo a cachos. Vamos, que no hacer nada era peor. Esa fue la conclusión. Por escollóse la alternativa A, que ya este plan especial que estamos analizando. Considérase que esta alternativa permite revitalizar Perlora de forma equilibrada. La opción elegida. Permite proteger el patrimonio interesante que queda e mesmo ampliar esa protección en diversidad, como vimos con los chales. Cal tiene el concepto esencial de ciudad-jardín, pero adaptándolo a las necesidades actuales. Y busca mejorar las conexiones, los espacios públicos y la movilidad. ¿El equilibrio entre conservar y desarrollar? Es una apuesta por eso, sí. Un equilibrio entre conservar la esencia y desarrollar nuevos usos que le den vida otra vez. Aunque suponga aumentar la edificabilidad respecto a lo que hay ahora, es importante recordar que se va a construir menos de lo que permitía el plan general anterior. Intenta ser una solución intermedia, realista y viable para sacar a Perlora del abandono. Perfecto. Puentos, resumiendo mucho las ideas clave que sacamos de este análisis. El plan propone proteger más diversidad de chalés, representantes de las 31 tipologías en cuenta de 22 vilas concretas. Eso es, más variedad. Cambiar de alguna protección puntual, el edificio de recepción pasa a estar protegido, el antiguo comedor no. Un ajuste ahí. Enfocar los usos principalmente al turismo, pero con flexibilidad para otros servicios complementarios. Dar prioridad clara al peatón dentro del recinto histórico. Fundamental. Crear un vial nuevo con un aparcamiento grande al sur pegado a la vía del tren para sacar coches del interior. El desahogo para el tráfico. Y regular los cierres de les mazanes permitiéndoles sebes perimetrales existentes y de algún cierre muy transparente en la mazana central, pero prohibiendo siempre parcelar por dentro. Manteniendo el espacio abierto interior. Busca en definitiva un equilibrio para que Perlora recupere vida sin perder esa esencia de ciudad-jardín que la hizo única. Sería un buen resumen. Exactamente.
Yo creo que capta lo esencial. Y un plan con muchas implicaciones para Carreño y Pasturies en general. Estamos hablando de recuperar un espacio público que icónico para mucha gente, que forma parte de la memoria colectiva. Mucho sentimiento y ahí metido. Muchísimo. Tienen un potencial económico evidente. Claro, turismo, empleo local, pero también una responsabilidad enorme, porque hay que hacerlo con mucho cuidado por el valor paisajístico, arquitectónico y sentimental que tiene Perlora. Hay que hilar fino. Este plan intenta topar ese punto medio, no siempre fácil, entre la conservación necesaria y el desarrollo imprescindible para que no siga deteriorándose. Es relevante no solo para la economía, sino también para la gente de la zona que usa a diario las playas y los espacios verdes, y para todos los visitantes que vienen a disfrutar de esta parte tan guapa de la costa asturiana. Pues hasta aquí llegó este repaso fondero al Plan Especial de Perlora. Esperamos de verdad que esta charla ayudara a entender mejor qué es lo que se propone para este lugar tan especial y tan naguado por muchos. Ojalá haya servido. Quedócibos que todo esto y más llegó que repasamos de la actualidad del Bopan a nuestra canal de YouTube Asturias 24 horas. Si vos presta este formato de resumen en audio, suscribivos si no lo fixisteis ya y dale a la campanita. Ayúdanos a seguir haciendo esto. Queda una reflexión, Elarimi, si me permites. ¿Claro? Adelante. Más allá de los planos, las edificabilidades y las normativas, la entrega clave sei que sea: ¿qué tipo de experiencia queremos que Perlora ufra en el futuro? Buena pregunta. ¿Cómo podemos aprovechar su historia única como ciudad de vacaciones, pensada para el descanso de los trabajadores, para que la súa nueva vida no la convierta nada más en un destino turístico exclusivo para quien pueda pagarlo? Que no pierda ese espíritu popular, ¿no? Exacto. ¿Cómo garantizar que siga siendo, de alguna manera, un espacio accesible y disfrutable para toda la gente, fiel a ese espíritu original? Y da que sobre lo que tenemos que pensar todos mente, vemos cómo se desarrolla este plan en los próximos años. Bien dejado de ahí. Una reflexión muy necesaria. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Gracias a ti. Un placer. Hasta la próxima.